Muy buenas tardes. Pues vamos a dar comienzo a esta presentación de este libro. Los participantes son dos personajes históricos muy importantes en la historia reciente de México. Son de ellos, han tenido participación activa durante muchos años en los movimientos sociales, no solo como actores, sino como cronistas, como pensadores, como escritores. Es gente que ha participado y que ha reflexionado en las luchas recientes en este país en las últimas décadas, y ellos han sido entonces testigos, protagonistas y pues no sé cómo se diría eso, gente que piensa, que acompaña los movimientos también pensando, orientando, dirigiendo, evaluando perspectivas, posibilidades políticas, pensando no solo la acción inmediata de cada movimiento, de cada lucha, sino el contexto. El autor, Francisco Pérez Arce, él es autor de varios libros, nuestro sello, en los que se ha dedicado a esta labor. Son libros en los que está documentada su experiencia como participante, como historiador y como analista político, que es el término más o menos que podemos decir, con el que ha participado en esta historia reciente, ¿no? En distintas formas, como ensayo, como es el caso de este libro, que bueno, es más propiamente crónica, pero también tiene trabajos de ensayos, de análisis histórico-político, y también en forma de novela, ¿sí? Es decir, es alguien que ha utilizado la ficción para pensar la historia política contemporánea como historia personal suya y de compañeros de lucha, como es el caso de Luis Hernández Navarro, un periodista, también de los más importantes analistas políticos con el que contamos en La Jornada. Tiene su espacio, su columna, en la que podemos conocer parte de su trabajo. Él además fue, como Francisco, participante en la historia que se reconstruye en este libro. También es fundador de la CENTE y ha sido también alguien que se ha dedicado a dar un seguimiento puntual de las luchas magisteriales y, en el contexto de las luchas políticas, luchas sociales en nuestro país y de la historia contemporánea. Entonces, de hecho, en su primera edición de este libro está dedicada por parte de Paco, el autor, a Luis Hernández, su amigo, compañero, colega y camarada en estas luchas. Bien, sin más, entonces le doy la palabra en primer lugar a Luis para que él nos comente acerca de esta obra de Paco, y a continuación el propio Paco nos hará sus comentarios. Buenas tardes a todos. Muchas gracias, David. Muchas gracias, Paco, por el privilegio de venir a presentar este libro. Un libro, no exagero, es una joya. Es un gran acierto que se haya reeditado. Conseguirlo era como poder encontrar una copia de la Coyoshautli o algo así. O sea, era imposible, ¿no? De rastrear en las librerías de viejo ni en otro lado. Y es un testimonio fundamental del proceso de fundación de la coordinadora. Entonces, muchas gracias por la invitación. Comenzaría primero por Paco. ¿Quién es Paco? El autor de este libro. Paco no es chilango, lo que puede ser una virtud, ¿verdad? Es economista, lo que ya no es virtud, ¿verdad? Nadie es perfecto siendo economista, pero curiosamente se ha dedicado a hacer casi todo menos economía. Creo que conozco por ahí algún trabajo sobre la industria azucarera o algo así sobre economía. A lo largo de los años se ha ganado el derecho a escribir como se le da la gana. Eso se dice muy fácil, ¿no? Pero en estos tiempos, sobre todo en el mundo de la academia, es muy difícil hacer, porque la
academia lo mete a un formato, un toquel, que es muy difícil de romper, ¿no? Un esquema, notas a pie de página, bibliografía, etcétera, etcétera. Y Paco ha tenido el privilegio, la audacia y la capacidad para romper con ese esquema y combinar en sus textos la literatura de no ficción, la crónica, la historia, la reflexión y el análisis político, como decía hace un momento David, y nos ha entregado a lo largo de todos estos años pues, más de una docena de libros en donde desde la novela, desde el ensayo y desde la crónica nos cuenta la historia de México desde 1968 hasta la época, ¿no? Es una visión panorámica de las luchas desde abajo, de los procesos de transformación desde arriba, libros como en 1994, el año que nos persigue, ¿no? Nos sigue persiguiendo. Ese año acaba de salir un documental famosísimo en Netflix sobre ese mismo año, un poco alrededor de los mismos ejes que Paco construyó en esa obra. Y este libro es una pieza más de ese rompecabezas que él se ha dedicado a armar sobre estos últimos 40 años de la vida del país, más ni menos. 40 años en donde él mismo ha sido un actor. Paco fue organizador sindical, movimiento sindical independiente de los 70s, de los 80s, fue asesor de organizaciones campesinas, formó cooperativas agrarias allí en el estado de Morelos, ¿no? Marco de lo que fue los herederos del jaramillismo, ha sido funcionario público de administraciones progresistas y ha sido investigador también de tiempo completo. Curiosamente, este libro aparece en el marco, aunque no lo parezca, en un momento en la vida de Paco en el que Paco es director del Departamento de Estudios Históricos del INE y se disfrazaba así como viene ahora con sus jeans, así iba a trabajar allá al Castillo Chapultepec y así iba también a las reuniones de la coordinadora. O sea, nunca le importó ese estatus de gran académico funcionario, sino que estaba en el todoterreno, en el piso, recogiendo todas las historias, participando en las asambleas de la coordinadora, viajando a Chiapas, fue el primer Congreso Democrático, ahí estuvimos juntos, yendo a Morelos, recogiendo testimonios y al mismo tiempo elaborando lo que estaba sucediendo sobre el camino. Se trató de una empresa nada fácil porque pues habían allí muchas voces, muchas tendencias. Bien sabe el maestro Eligio, que está aquí con nosotros, que fue fundador también de la coordinadora guerrerense, egresado de Ayotzinapa. Pues en aquel entonces tratar de entender lo que estaba sucediendo no era necesariamente sencillo. Y el libro lo hace, y lo tengo que decir primero porque me lo dedica, por supuesto, y segundo porque hay un capítulo en donde también formo parte, entonces, ¿cómo no voy a decir esas cosas? Pero además de eso, realmente el libro logra captar el espíritu de esos primeros años de la fundación de la coordinadora. Estamos hablando de un momento muy interesante. ¿Cuál es la importancia y la pertinencia de este libro? Se puede decir, no, pues eso ya pasó hace 40 años, ¿no? Deben haber un montón de libros ya escritos sobre ese entonces. Y resulta que no hay un montón de libros escritos. En relación con la magnitud de ese movimiento, con su importancia, lo que se ha escrito es realmente muy poco, ¿no? Pero el libro tiene además la ventaja de que, además de poder recoger con mucho detalle el espíritu de esa época, ¿no? Ha superado la prueba de los años. En 40 años uno lo lee y es un libro que sigue siendo actual, que sigue siendo fresco, que nos sigue dando claves muy importantes de lo que fue ese movimiento. Si ese libro se hubiera editado en 2016, que fue la gran última oleada de la coordinadora, ¿no? Con los bloqueos de carreteras, de las vías del tren, las grandes jornadas de movilización en contra de la reforma educativa, muchas cosas seguramente se hubieran enterado. No sé si el sargento Aurelio Nuño lo hubiera leído, pero a lo mejor algunos de sus asesores
sí tuviera problema. ¿Por qué entonces un libro de la coordinadora? Miren ustedes, el CENTE se fundó en el año 1943 y la coordinadora se fundó en el año de 1979. Curiosamente, tanto el CENTE como la coordinadora se fundaron en diciembre. No sé si por aquello de la canción de diciembre me gustó para que te vayas, pero así se fundó, ¿no? ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que la coordinadora tiene más de 40 años de vida, es decir, más de la mitad de la vida del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación ha estado marcado por la existencia de la CENTE. Eso creo que a cualquier analista político le quiere decir algo, ¿no? Eso quiere decir que durante 40 años ese sindicato de maestros ha sido partícipe de todo tipo de movilizaciones, protestas, convulsiones sociales, de intentos desde el Estado por acabar con ese movimiento y desde el poder, y han sido intentos que a final de cuentas han resultado infructuosos, ¿no? Pero si ustedes ven la historia del gremio magisterial desde más atrás, van a poder ver que lejos de ser una anomalía, la existencia de la coordinadora forma parte de una línea de continuidad en las luchas del magisterio. Hay protestas y procesos de organización muy interesantes de los maestros mexicanos desde la década de los 20, de los 30. Ha sido muy conocido el papel del magisterio mexicano en lo que fue la educación socialista de Cárdenas, pero el hecho más interesante es que los maestros como sujetos políticos transformadores, comprometidos con los procesos de organización popular, son anteriores a la educación socialista de Cárdenas. La presencia y el trabajo de organización del entonces Partido Comunista ahí es fundamental. Y después van a ser maestros los responsables de elaborar la visión basada en el materialismo histórico de la historia de México, desde personajes como Luis Chávez Orozco, Sánchez Pedruesa, etcétera, etcétera. Las primeras aproximaciones a una visión materialista de la historia de México son obra de maestros normalistas, ni más ni menos, ¿no? De la misma manera que una buena parte de esos mismos maestros normalistas participan abiertamente en los procesos del nuevo muralismo mexicano, ¿no? Entes como Aurora Reyes, ¿no? Autora del famoso mural de los maestros rurales, pues era también maestra, y fue maestra a lo largo de su vida prácticamente hasta que se murió. Fue también miembro del Partido Comunista, miembro del CENTE, luego renunció a todo enojada por el machismo, algo que tiene que ver con la actualidad de los tiempos, ¿verdad? Acusando a sus compañeros de las peores cosas. Tenía razón en lo que los acusaba, pero entonces, y si ustedes ven luego el mismo proceso de fundación del CENTE como tal, es un proceso muy complejo, donde no es sino hasta casi 7, 8 años después de su fundación que Jesús Robles Martínez, que va a ser el primer gran charro del magisterio, el émulo de Lester Gordillo, de Carlos Conquitud, declara que finalmente se pudo acabar con la leyenda negra del magisterio como de un ser intrínsecamente conflictivo, etcétera, etcétera. Pero a pesar de esas declaraciones siguen habiendo huelgas, paros, como lo vimos muy claramente en el movimiento tomista de 1956-60, y después en movimientos en Chihuahua, con también el MRM y la ARS, etcétera. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que si uno ve la historia del magisterio como gremio, como sector social, hay una línea de continuidad que se materializa, que toma forma, que cuaja plenamente con la formación de la coordinadora. Y de eso trata el libro precisamente, de ese momento en el que todas esas antiguas disidencias se encuentran finalmente un momento de confluencia, ¿sí? Para formarse. Son disidencias que se han venido formando, como decía, a lo largo de mucho tiempo. Algunas son corrientes sindicales herederas de la lucha de Otón Salazar,
otras son resultado de un proceso de movilización importantísimo que se da en la Ciudad de México, en la escuela normal superior, aquí en San Cosme, alrededor de un proceso de democratización de esa normal, que los lleva a poder elegir ellos sus propias autoridades, a influir en la definición del currículo, y en los cursos de la normal superior, donde llegan compañeros de todo el país durante las vacaciones a formarse, pero también se forman en el marxismo, en los círculos de marxismo, y curiosamente esos compañeros que se forman durante las décadas los primeros años de la década de los 70 van a acabar siendo después los dirigentes de la coordinadora en lugares como Baja California, como Nuevo León, ¿no? Estoy hablando de una labor desarrollada por maestros como Robelio Fernández o como Edelmiro Maldonado en Nuevo León, etcétera, etcétera. Es decir, esa es una gran vertiente, y otra gran vertiente que toma forma con claridad en la formación de la coordinadora es precisamente la de los normalistas rurales, ¿no? Se vuelven un verdadero dolor de cabeza para la dirigencia del CENTE. Un famoso charro, Jesús Arabia, que tenía algunas luces para poder analizar más o menos lo que estaba sucediendo, a diferencia de otros, al hacer un diagnóstico del origen del movimiento magisterial, se lamentaba de que habían allí egresados de las normales superiores que se creían que podían cambiar el mundo, ¿no? Venían de ese proceso de formación que se ha puesto desafortunadamente en el centro de la política nacional a raíz de la desaparición de los 43 muchachos. Muchos de esos maestros, no quiero exagerar, pero sí, muchos de ellos venían además de la lucha armada, ¿no? Han participado en el uso, en el Genaro, incluso con la Liga Comunista 23 de septiembre, y habían encontrado de repente en la lucha del magisterio una forma de reinsertarse en la lucha social. Miren, en aquellos años, en 1978, el régimen del PRI intenta establecer un proceso de incorporación política de las disidencias con una reforma que reconoce al Partido Comunista y le asigna a ese primer Partido Comunista la labor de ser un poco como el encauzador de esas luchas sociales. No se puede pensar en la formación de la coordinadora al margen de ese hecho y de la decisión de todas las otras corrientes que no se sentían identificadas con ese futuro dentro de un corral parlamentario, ¿no? De formar otro tipo de expresiones de lucha. Se forma entonces la CENTE en el 79, se forma la Coordinadora Nacional del Movimiento Urbano Popular, se forma la Coordinadora Nacional Plan de Ayala para darle expresión a los movimientos campesinos, el Frente Nacional contra la Represión, como una forma de canalizar esas luchas sociales que se habían venido gestando en la década de los 70s, en parte como la confluencia de los estudiantes radicalizados del 68 que habían llegado a los ejidos, a las fábricas, a las colonias a organizar, y que entonces buscan darle la salida a esa. Estamos hablando también de una época en la que en Centroamérica hay una gran cantidad de movimientos revolucionarios. Estamos hablando, por supuesto, de Nicaragua, estamos hablando de El Salvador, estamos hablando de Guatemala. Y es muy curioso porque los maestros, sobre todo en el caso de El Salvador y Nicaragua, juegan un papel fundamental en la formación del FSLN y de la CFM. Y eso influye en el magisterio mexicano, está ahí presente, como están presentes todos los debates que se están teniendo en ese momento en Perú con el sur del PRI, que después va a seguir otra trayectoria. Y finalmente en ese momento también estábamos ya preparados nuevamente para administrar la abundancia. Se habían descubierto grandes pozos petroleros, ¿no? El presidente López Portillo, antes de que declarara que iba a defender el peso como había declarado que había que prepararnos para administrar esa abundancia. Pero los maestros no tenían los beneficios de esa abundancia, de tal manera que una de las consignas más reiteradas en esas primeras movilizaciones eran la de país petrolero, maestros sin dinero, ¿no? El sueño está ya lejos, el sueño es para ustedes, pero la realidad
de tener 3 salarios mínimos para poder vivir, pues es la realidad del magisterio. Ese es el contexto que Paco, me parece, recupera muy bien. Estoy ubicando a grandes rasgos el contexto en el que encarna esa fuerza que es la coordinadora. Y Paco, para escribir este libro, lo que hace es poner a hablar a los actores de aquella época, ¿no? Se trata de una especie de sinfonía coral, ¿verdad? A muchas voces con distintas perspectivas que tienen como eje esa lucha por la democratización, esa lucha por mejores y condiciones de trabajo más dignas, pero que tiene también como eje subterráneo que va a aflorar la realidad de los maestros indígenas mayoritariamente, los primeros grandes contingentes de la coordinadora en Morelos, en Hidalgo, en Oaxaca, en Chiapas, en Guerrero, por supuesto, tienen una fuerte componente de magisterio indígena. Paco recoge toda esa experiencia en el caso de Oaxaca y en parte de Hidalgo, ¿no? La experiencia de educar en las orilladas, de educar en la pobreza, ¿no? De ese otro país que no nos gusta hablar, o no les gusta hablar a los políticos, salvo cuando hay campaña electoral, pero que afloró en el caso del movimiento magisterial como una denuncia tremenda del enorme nivel de atraso, de opresión, la enorme carencia de democracia real que había en el organismo gremial. Esa es la historia que está aquí, insisto, una historia apasionada y apasionante que Paco escribió con la mejor pluma que ustedes se puedan imaginar. Cómprenlo, léenlo, es tremendamente actual. Van a poder entender muchos de los conflictos que hay hoy en día, sus raíces, en el viaje y a través del tiempo de este libro se va a poder comprender con mucha mayor claridad lo que está pasando hoy. Muchas gracias. Bueno, gracias David, gracias Luis por esta intervención. El libro es, en su primera edición, se llamaba A muchas voces, justamente por lo que acaba de decir Luis, porque intentaba mostrar lo que pasó en esos años, 3 años, 1979 a 1981, con la fundación de la CENTE. Y ahora le propuse a David que le cambiáramos el título, porque si bien A muchas voces es un buen título, no dice de qué se trata, dice de un método de exposición, pero no del tema central. En cambio, los maestros vinieron del sur y el origen de la CENTE dice exactamente de qué se trata. Entonces, es mejor este título por eso. El libro es casi el mismo, tiene algunas modificaciones. A mí me gustaría decir que la CENTE, que nació en el 79, ha sido un actor político desde entonces hasta el día de hoy. Y ya era muy importante como una corriente dentro del gran Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, el sindicato más grande de México, más grande de América Latina, una corriente que tenía planteamientos políticos claros, y en el centro de esos planteamientos estaba el tema de la democracia sindical. Pero su origen de la CENTE, la coyuntura específica, es una coyuntura esta que dice Luis, de país petrolero, maestro sin dinero, es una razón económica elemental. La razón por la que surgen los primeros brotes, esos maestros que vinieron del sur, en Chiapas y después Oaxaca, pues lo que están demandando es una cosa muy elemental. Están demandando, en algunos casos, que les paguen el salario, ya no que les aumenten el salario. En el caso de Oaxaca, había maestros que llevaban trabajando un año y que no habían recibido ni un solo mes de sueldo. Era una situación absolutamente insostenible. Por eso surge ese brote en Oaxaca, primero en Chiapas, pero en Oaxaca surge por esa razón. Y luego por otra demanda de los maestros bilingües, que les llamaban promotores en aquel entonces, promotores bilingües, porque tenían un sueldo menor al de los maestros. La demanda de los promotores bilingües era que se les reconociera como maestros
y por lo tanto se les igualara salarialmente. Ese es otro de los impulsos de este brote que hay en el 79-80. Primero de Chiapas, Tabasco, que después desaparece un poco, y después el gran impulso de Oaxaca, de la sección 22, la famosísima sección 22, famosísima porque en 2013 se hizo muy famosa porque la sección 22 era culpable de todo lo malo que pasaba en el país, según las televisoras y los comentadores, comentócratas, era la sección 22, los maestros que no quieren trabajar, los maestros que toman el zócalo sin sentido, los maestros que son unos violentos, que se niegan a dar clases, que están pagando las consecuencias de sus huelgas. Los niños de Oaxaca, esos niños más necesitados, tienen los peores maestros posibles porque no dan clases y se dedican a hacer plantones. Bueno, los maestros inventaron la palabra plantón, por cierto, que antes de 1979 no se hablaba de plantones, decía de otra manera, guardias permanentes o tomas de oficinas, pero plantón, la palabra plantón la inauguraron los maestros de Oaxaca en 1970. Bueno, entonces surge como un movimiento elemental con razones económicas, pero se enfrentan a una estructura sindical autoritaria, caciquil, con un jefe único, que es Longitud Barrios, con una manera de controlar el sindicato verdaderamente perversa. Longitud Barrios, bueno, a los jóvenes seguramente el nombre les parece así medio lejano, pero era el gran cacique del sindicato y incluso creó una corriente dentro del sindicato, una organización que se llamaba Vanguardia Revolucionaria, con un lenguaje muy revolucionario y con un control vertical total. Y además lo nombraron líder vitalicio, o sea, no había dudas de lo que querían. Iba a ser el líder del CENTE hasta que se muriera. Bueno, no sucedió así, como ya sabemos, pero esa era la intención. Y las formas del control sindical eran verdaderamente alucinantes. Eso lo cuenta muy bien en mi libro Luis, porque Luis fue delegado, esos poquísimos delegados democráticos que lograban ir a los congresos del CENTE y les hacían jugarretas increíbles. Por ejemplo, cambiarles de lugar el congreso para que no llegaran. Entonces, no decían dónde iba a ser el congreso, o decían que iba a ser en un lugar, y a la última hora cambiaban de lugar a otro lugar, no a otro lugar, a otra ciudad. Y entonces los delegados democráticos pues, se quedaban esperando quién sabe dónde que empezara el congreso. Ese tipo de recursos que suenan verdaderamente alucinantes eran la cosa más normal en el CENTE, la Vanguardia Revolucionaria y Longitud Barrios. Entonces esa es la coyuntura en la cual surge la CENTE, primero por razones económicas y luego enfrentando una estructura sindical corrupta, burocrática, con una serie de recursos absolutamente ilegales como este que les acabo de decir, para mantener el control. Eso fue lo que pasó en el 79. Y los maestros dijeron, sobre todo los maestros del sur, dijeron, ya estuvo bueno. Y entonces hicieron estas marchas increíbles que llegaban al centro de la Ciudad de México, que tomaban las calles alrededor de la CEP y del sindicato, y se quedaban ahí días, y luego llegaban los granaderos y los echaban, y luego volvían y sacudían políticamente a la ciudad del país. Eso pasaba en 1979, en 1979, 80 y 81. Pero menciono 79 porque han pasado 10 años desde el 68. Y hay un eco, el 68, el movimiento del 68 estudiantil, popular, chilango, pero también nacional, que sacudió y que transformó la estructura política, y sobre todo la concepción ciudadana, diríamos ahora, la relación con el poder, todo eso lo cambió el 68. Pero el 68 fue un movimiento que fue aplastado violentamente en Tlatelolco y Xochitl. Pero todos los estudiantes que participaron en el movimiento del 68 siguieron siendo activistas. Entonces la década de los 70 es una década de rebeldía,
Y ahí aparecen los estudiantes del 68, en otros movimientos, por ejemplo, en el movimiento sindical. Allá anduvimos en el movimiento sindical en el 71 al 75, en la insurgencia obrera, la insurgencia sindical, que lo que hacía era promover el sindicalismo independiente, el sindicalismo democrático, con un núcleo dirigente muy importante que eran los electricistas democráticos del Ester, y en torno a ellos se generó una gran corriente nacional de insurgencia obrera. Obreros de pequeña, mediana y gran industria hicieron ese gran movimiento, que también fue aplastado, también fue reprimido violentamente. Los electricistas fueron reprimidos por el ejército, por el gobierno federal, y el movimiento acabó. El movimiento de insurgencia obrera, hubo algunos restos, pero básicamente terminó en 1975. Pero también en los 70 hubo un gran movimiento campesino, el movimiento de las tomas de tierras. Hubo miles, auténticamente miles de tomas de tierra en el país, porque los campesinos no querían que terminara la reforma agraria como pretendía el gobierno. Según el gobierno, se había acabado el reparto y ya no había tierras que repartir. Bueno, los campesinos en esa década dijeron, no, sí hay tierras que repartir. Y no solamente dijeron sí hay, sino que las tomaron, se pusieron ahí estas tierras, que pertenecen a un latifundista. Estas tierras las queremos para ampliar el ejido, para crear un nuevo ejido, etc. Entonces, en los años 70 hay miles de tomas de tierra en casi todos los estados de la República. Y casi todos esos movimientos fueron reprimidos. Todas las tomas de tierra fueron desalojadas, casi todas. Hubo algunos triunfos importantes, pero en general fueron derrotadas. Y en los años 70 hubo también el movimiento de la guerrilla. El movimiento de la guerrilla conectado, por un lado, con el movimiento estudiantil, la guerrilla urbana, y por otra parte la guerrilla rural, vinculada con las luchas rurales, sobre todo en Guerrero y en Chihuahua. Y en los años 70 es el año, son los años, es la década de la guerrilla. Hasta ahora nos estamos dando cuenta de la magnitud que tuvo ese fenómeno. Los que no tomamos las armas, los que nos fuimos por la vía del movimiento obrero, del movimiento urbano popular, del movimiento campesino, y no tomamos las armas, lo veíamos de reojo. Había un fenómeno de guerrilla urbana. Hoy, un recuento de lo que fue la guerrilla urbana nos sorprende, a mí me sorprende. Acaba de salir el libro de Fritz Glockner, que es un libro muy importante por la cantidad de información que tiene de lo que fue la guerrilla de los años 70. Hubo por lo menos 54 organizaciones de guerrilla urbana. Intentaron unificarse en la Liga 23 de septiembre, y la represión y la guerra sucia, que se le llama, para exterminar a los guerrilleros, fue brutal. En 1978 hubo una ley de amnistía. La guerrilla ya había sido derrotada militarmente, había sido aplastada con métodos ilegales, desapariciones, asesinatos. Pero digamos que la puntilla fue la ley de amnistía, que por una parte era el reconocimiento de que no se trataba de fenómeno de delitos común y corrientes o de criminalidad organizada, sino que era un fenómeno político vinculado con fenómenos sociales como el 68 y los demás movimientos. Entonces, la ley de amnistía era el reconocimiento de eso. No es una criminalidad normal, es un fenómeno político. Pero también es cierto que había sido derrotada militarmente ya en ese momento con los métodos de la guerra social. Todo eso pasa en los 70s. Están terminando los años 70 y todos los movimientos han sido derrotados y aplastados. Todos. Y en el 79, inesperadamente, en el extremo sur del país, en el último rincón de la patria, como después se dijo, hay un movimiento magisterial, la sección 7, y se vincula con otros movimientos de otros estados incipientes, y nace la CENTE en 79. Y en el 80 surge la gran potencia de ese momento del movimiento magisterial, que es la sección 22 de Oaxaca. Y eso crea
esta toma de la Ciudad de México varias veces en esos años por parte de los maestros, porque bueno, fueron Chiapas, Oaxaca, pero también fue Morelos, Guerrero, Hidalgo, Estado de México, no sé si se me escapó alguno, eran 100, Bueno, la 9 no era en ese momento una gran potencia, participan muchos compañeros de la 9, pero no era una gran organización. Había sido 10 años antes. Tabasco, pero básicamente, digamos, las grandes potencias, las grandes movilizaciones venían del sur, ¿no? Por eso el título del libro. Pero sacude al país, no solamente sacude al sindicato, sacude al país. Y tiene triunfos, tiene algunos triunfos muy importantes, entre otros logra democratizar la sección 22, la sección 7, la mitad de la sección 36 del Estado de México, la mitad de, ¿cuál es la de Hidalgo? Bueno, la sección Guerrero, la mitad de Guerrero, la mitad de la 15 y la mitad de Morelos, puestos dentro del comité, pero completas solamente Chiapas y Oaxaca. Pero ahí quedan esos brotes, ahí quedan esas organizaciones, incluso después de que ha terminado este primer auge, esos primeros 3 años, que después hay un reflujo, después viene un segundo auge, que es cuando finalmente cae Jongitud, lamentablemente cae Jongitud, pero sube el Vested, y ahí sigue la batalla. Y en el 2013, si alguien no sabía de la CENTE, pues ya todo el mundo se enteró, porque viene la reforma educativa y se convierte en el coco. La CENTE es el enemigo número 1 del país, del gobierno, de las buenas conciencias, de las buenas costumbres, de la educación, con un discurso absolutamente indignante, con una campaña permanente de desprestigio de los maestros. Ser maestro es sinónimo de ser agresivo, violento, inculto, flojo, todo lo que sea. Y así una campaña absolutamente increíble. Si lo vemos en perspectiva, la campaña del 2013-14 es increíble. Los maestros son los culpables de todo y la gente sobrevive. Y esos maestros condenados y acusados por Televisa y Televisión Azteca y los medios que son la culpa, que tienen la culpa de todo, sobreviven y aumenta su prestigio. Es un fenómeno extraordinario. El movimiento sigue enfrentando la represión, son golpeados una y otra vez y finalmente hoy podemos decir la CENTE es una realidad, es una fuerza política actuante dentro del CENTE que tiene mucho peso en la política nacional. Bueno, todo eso empezó en 1979 y eso es lo que yo intento contar en este libro, gracias a muchos de los protagonistas que hablan a través de este libro de lo que fue. Y no hice cambios en el libro porque sí me importaba conservar el punto de vista del momento. Así se pensaba en ese momento, desde los protagonistas, así se pensaba. No intento analizar, sino mostrar cómo se actuó, cómo se presentaba, cómo se pensaba entonces y cómo se ve 40 años después, casi 40 años después. Bueno, esa es la historia de este libro. Ojalá les interese, ojalá les guste. Gracias. Bien, un poco antes de darles la palabra, quiero intervenir y comentar algo, preguntar. Yo quisiera insistir en un aspecto que tiene esta obra, que es un libro que a mí me sorprendió. Yo he leído, he editado los libros de Paco. Este me sorprendió especialmente por la cercanía que tiene con su objeto, con aquello de lo que está hablando, con esta lucha, con este movimiento, y la manera en que maneja esa cercanía. Lo dijeron un poco de pasada, es un libro, dice Luis, en el que Paco pone a hablar a los actores del momento. Esto, dicho así, dice poco en verdad de lo que
de lo que se logra en el libro. Hay un arte que es el que permite efectivamente poner a hablar a los actores. Los actores hablan, dicen cosas, pero lo dicen de un modo que tiene que ser trabajado por el escritor, por el autor, por el cronista. Y la manera en que Paco trabaja estos testimonios, esto que dijeron los actores que participaban en el momento de la lucha, es en caliente que están diciendo lo que está ocurriendo, y en caliente decir lo que está pasando es algo muy difícil. Explicar, simplemente describir, decir está pasando esto, aquello, en el momento que está ocurriendo, es algo de veras muy difícil. Pero entonces, por eso tiene que ser trabajado. Y la manera en que lo trabaja Paco es que hace que se logre que digan lo que está ocurriendo en el momento, tal y como está ocurriendo. Este logro permite transmitir una emoción, una pasión, como dice Luis, ¿no? Manejar, incluir, incorporar la pasión en el discurso cuando se está trabajando lo que dijo un actor de un acontecimiento muy dramático, es en verdad un logro muy grande. Y es un logro que es posible por esa cercanía que tiene Paco con lo que está ocurriendo, por la pasión con la que él está expresando esto. Esa es la clave de la frescura que dice Luis que hay en el libro, que es un libro actual, que es un libro vigente, es un libro que cuando lo lees te prende, te emociona, te conecta con lo que está ocurriendo y de alguna manera te sugiere, pero de una manera muy esencial, es sugerencia, pero muy esencial, con lo que significa la lucha magisterial, la lucha de los maestros, y entonces lo que significa estas campañas de satanización, de linchamiento, absurdas, increíbles, que dice Paco, que vivimos recientemente. Lo que significa reprimir, tergiversar, manipular, sesgar, mentir, el discurso crítico, la respuesta de los maestros en lucha, lo que significa el maestro en México, también lo que intentó sugerir Luis. Históricamente en este país los maestros han sido un pilar, pues de alguna manera oculto y de alguna manera evidente desde abajo, de lo que ha sido la construcción de la cultura en nuestro país, y de lucha por impedir que la cultura, que la educación sea destruida. Lo que sea salvado, lo que sea conservado en este país de cultura y de cultura crítica ha sido obra de estos maestros. Y bueno, también en ese sentido, algo que me pasó a decir al principio para presentar a Luis, nosotros publicamos una nueva edición de este libro, Sentido Contrario. Es una colección de viñetas, de semblanzas, de retratos de luchadores sociales. Pero son semblanzas construidas con este mismo arte. Luis se ha dedicado a participar y a conectarse, a entrevistar, a luchar junto con estos personajes que ahora nos presenta en este libro. Y también él nos ofrece esta colección de semblanzas en las que nos ofrece, son pedazos vivos de la historia de México, de la historia de las luchas sociales, y que Luis nos da acceso a conectarnos directamente, personalmente, también pasionalmente con estas luchas a través de estas pequeñas biografías, retratos biográficos de luchadores sociales, y es una ventana, una vía de acceso a lo que ha sido la entraña de la vida en la historia reciente de las luchas sociales en México. Estos dos libros pues son libros que son acceso, que son ventanas a esta historia de México desde una perspectiva privilegiada, y realmente son libros para que los lectores tomemos conciencia de lo que ha sido nuestra historia, la historia de este país, y para entender lo que está pasando desde esta perspectiva pasional,
pero artísticamente trabajada por estos autores que en verdad solo ellos pueden haber hecho esto. Entonces son lecturas muy recomendables. En esta ocasión no nos permitieron poner a la venta en esta feria del libro, paradójicamente, ¿no? Lo cual es un poco absurdo, pero bueno. Es una Feria del libro no se puede vender libros. no podemos vender aquí libros. Pero allá arriba sí, ¿no? En el stand 1501, aquí arriba en el rincón, está el stand de Editorial Itaca, donde pueden ustedes encontrar. El día de hoy, por presentación, los vamos a dar a mitad de precio. Los dos libros. ¿Cuál es el precio? Sí. No sé qué precio tiene de lista. Está en 150. Está en 150, su precio real. Se lanza hasta como en 250 pesos. Está en 75. Y en 100, 125 pesos de lista. Muy bien, ahora sí. Sí, bueno, pues buenas tardes, me llamo Rogelio Ramírez. Quiero hacer un reconocimiento a los intelectuales de la lucha magisterial. Es necesario que todo movimiento cuente con un cuerpo de intelectuales y más como ellos que se han forjado en la lucha. No son analistas que de la academia hacen una investigación para ver por dónde fue el movimiento. Son compañeros, y bueno, nos hemos enterado a lo largo también de la lucha magisterial, que han estado dando la batalla y entonces han puesto sus capacidades y sus habilidades para darnos a conocer lo que realmente fue el movimiento magisterial. Ante esta avalancha de la que ya se ha hablado mucho, del desprestigio, del vituperio, de todo lo que se dijo del magisterio, sus voces se levantaron y nos están mostrando la lucha magisterial en sus entrañas. Porque uno dice, bueno, los maestros de Oaxaca, pero cuando uno conoce a los maestros de Oaxaca, los respetos, como para muchos maestros que luchan y que dignamente ejercen la profesión. Entonces, una felicitación a estos intelectuales, cronistas, historiadores del movimiento magisterial que tanto necesitamos y vamos a seguir leyendo. Bueno, si no hay otro comentario, nada más que quería decir algo que se me pasó. La portada es una fotografía de un compañero que murió el año pasado, un compañero que participó también, compañero nuestro, se llama Jorge Acevedo, un fotógrafo de Lina que hizo fotos de todos los movimientos, de una gran obra que algún día espero que se publique, pero entonces aquí se incluye no solamente la portada, sino alguna muestra de las fotografías de compañero Jorge Acevedo, que insisto murió lamentablemente el año pasado. Bueno, Vamos gracias. por el libro. Aquí también.